¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. El presidente Biden fijó un ambicioso objetivo de vacunación para el Día de la Independencia y reveló uno de sus planes para lograrlo. El senador Hawley volvió a las librerías tras ser censurado por criticar a los gigantes tecnológicos. La vicepresidenta Harris fue la oradora principal de la Conferencia para las Américas. Durante su discurso pidió combatir la corrupción en América Latina. Y los partidos de izquierda fueron derrotados en Madrid en unas elecciones que se habían planteado entre democracia o comunismo. Hola, queremos anunciarle que YouTube nos desmonetizó, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir esforzándonos por traerles noticias veraces y objetivas. Síganos en nuestras redes sociales que hallarán al final de la descripción. Faltan 2 meses para el Día de la Independencia, pero el presidente Biden fijó un nuevo objetivo de vacunación para antes de esa fecha. Ismael Villar, de NTD, tiene la noticia. El presidente Biden dice que quiere que casi 3/4 partes de los adultos estadounidenses estén vacunados para el Día de la Independencia. Nuestro objetivo para el 4 de julio es que el 70% de los adultos estadounidenses tenga al menos una vacuna y 160 millones de estadounidenses estén totalmente vacunados. Para lograrlo, dice que está trabajando con negocios como las tiendas de comestibles para dar descuentos a los compradores si se vacunan. Los CDC estiman que más del 55% de los adultos ya se han vacunado al menos una vez. Biden dice que la vacunación de los niños será uno de los objetivos. Por el momento, no se ha aprobado ninguna vacuna para niños menores de 16 años, pero el New York Times dice que la FDA está trabajando en la aprobación de la vacuna de Pfizer para aplicarla a niños a principios de la próxima semana. Si Pfizer consigue esta aprobación, los médicos podrán administrar la vacuna a niños de 12 o 15 años. Biden dice que si se aprueba, está listo para aumentar las vacunas. Quiero que los padres estadounidenses sepan que si ese anuncio se produce, estamos listos para trabajar inmediatamente, movernos inmediatamente, para hacer que unos 20.000 sitios en farmacias en todo el país estén listos para vacunar a esos adolescentes, tan pronto como la FDA garantice su aprobación. Pero vacunar a los niños tan jóvenes contra el COVID-19 es un tema debatido. Expertos en salud, como Paul Alexander, exfuncionario de Salud y Servicios Humanos, dice que los niños pueden prescindir de las vacunas experimentales debido a su bajo riesgo de contraer la enfermedad. Según la Facultad de Medicina de Harvard, la mayoría de los niños infectados por el virus son asintomáticos, es decir, no presentan síntomas. Aún así, podrían contagiarlo, algo que Biden señaló en su discurso. Eduardo, volvemos contigo. Gracias, Ismael. Murió el presunto intruso que intentó entrar en la sede de la CIA en Virginia. El hombre recibió un disparo el lunes alrededor de las 6 de la tarde, hora local, y posteriormente falleció a causa de sus heridas. Según las fuerzas del orden, Roy Gordon Cole Jr. condujo hasta el cuartel general de la CIA en McLean, Virginia, y amenazó con que había una bomba en su coche. Tras un largo enfrentamiento y largas negociaciones con la fuerza policial, Cole se negó a moverse y supuestamente sacó una pistola. A continuación, un agente del FBI le disparó. El FBI suele ser muy reservado cuando hay un tiroteo en el que intervienen agentes. Emitió un comunicado diciendo que están analizando el incidente. Un funcionario dijo que Cole era conocido por la CIA debido a encuentros anteriores. Al parecer, trató de conducir en las instalaciones antes y hay dudas sobre su estado mental. El senador Josh Hawley dijo hoy que las grandes tecnológicas tienen una increíble influencia en ambos lados del pasillo y que la libertad de expresión de la que disfrutan ahora los estadounidenses depende básicamente de los caprichos de corporaciones monopólicas. El senador Josh Hawley es un firme defensor de la disolución de las grandes empresas tecnológicas para evitar los monopolios. También fue el primer senador que se opuso a la victoria del presidente Biden en el colegio electoral el 6 de enero. Debido a la oposición de Hawley, la editorial Simon & Schuster retiró su último libro titulado La tiranía de las grandes tecnologías. Poco después, Regnery Publishing, una editorial de libros conservadores, adquirió la obra. El libro salió a la venta el martes. Una de las cosas que me preocupa, lo escribí en mi libro, es la increíble cantidad de influencia que tienen estas empresas en ambos lados del pasillo.
por desgracia. Y vimos cómo intentaron aprovechar esa influencia en las últimas elecciones con una increíble cantidad de dinero. El senador Hawley también sugiere retirar la inmunidad de la sección 230 si los gigantes tecnológicos tienen comportamientos como la publicidad o la censura basada en opiniones políticas. En la actualidad, la sección 230 proporciona inmunidad a las plataformas online de la responsabilidad civil basada en el contenido de terceros. El miércoles se espera que la Junta de Supervisión de Facebook anuncie su mayor decisión hasta el momento, si revoca el veto indefinido de la plataforma al expresidente Trump. Hawley compartió su opinión al respecto. No tengo ni idea de cómo funcionan realmente estas juntas. Nadie la tiene. Y este es el Tribunal Supremo de Facebook, como Facebook lo llama a veces. No creo que ninguna empresa deba tener este poder sobre la expresión, sobre los datos, sobre las noticias y la información. Y este es mi punto de vista. Tenemos que separarlos. El senador Hawley presentó 2 proyectos de ley recientemente. Uno de ellos pretende reforzar la aplicación de las leyes antimonopolio para perseguir la disolución de las empresas dominantes y anticompetitivas. El otro pretende restablecer la responsabilidad y la competencia en las grandes empresas tecnológicas. Actualmente, las prácticas empresariales de Amazon, Apple, Alphabet, la empresa matriz de Google y Facebook, siguen siendo objeto de escrutinio por parte del Congreso. Según una nueva encuesta realizada por Investors Business Daily y Tecnométrica, la mayoría de los estadounidenses apoya la disolución de los 4 gigantes tecnológicos para evitar los monopolios. El 64% se preocupa por sus limitaciones a la libertad de expresión. 2 candidatos que se oponían a la enseñanza de la teoría crítica de la raza en las clases de escuelas públicas fueron elegidos para un consejo escolar de Texas. Uno de los candidatos dijo que es una victoria para los padres. Hannah Smith y Cameron Bryan ganaron las elecciones de forma arrolladora y ocuparon 2 puestos vacantes en el consejo escolar. Esto ocurre 9 meses después de que la pareja presentó una propuesta para evitar la enseñanza de la teoría crítica de la raza en el distrito escolar independiente de Carroll, en el área de Dallas. La elección se produjo después de que saliera a la luz un video de 2018 que mostraba a 2 estudiantes gritando la palabra N. En respuesta, el distrito propuso un plan de acción de competencia cultural, pero la medida provocó la reacción de los padres y de los 2 candidatos. Smith atribuye su victoria a los votantes que no quieren que se enseñe a sus hijos la teoría crítica de la raza que divide racialmente o que se les imponga a sus maestros. El día de hoy se celebró la conferencia anual sobre las Américas en Washington. La vicepresidenta Kamala Harris fue la principal oradora y el secretario de Estado Antony Blinken aprovechó la oportunidad para señalar a los regímenes comunistas de América Latina. La vicepresidenta Kamala Harris señaló durante su discurso en la conferencia anual de Washington sobre las Américas que la corrupción es uno de los problemas más grandes de América Latina. Dijo que mientras persista, no habrá avances significativos en la región. En el Triángulo Norte también sabemos que la corrupción nos impide crear las condiciones sobre el terreno para atraer mejor la inversión, y en todo el mundo sabemos que la corrupción inhibe la prosperidad compartida. Harris dice que pretende abordar las causas fundamentales de la inmigración a través de la ayuda humanitaria y destacó los $310 millones que Estados Unidos enviará a la región. Harris también hizo referencia a El Salvador por la reciente destitución de varios jueces de la Corte Suprema y su fiscal general. Justo este fin de semana supimos que el Parlamento salvadoreño actuó para socavar la Corte de mayor instancia de la nación y el Poder Judicial independiente es fundamental para una democracia sana y una economía fuerte. Por su parte, el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, dijo que la democracia se ha erosionado en la región y señaló los abusos del régimen de Nicolás Maduro contra los venezolanos. En Venezuela, el brutal régimen de Maduro ha reprimido sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos. Sus abusos, su corrupción y su mala gestión han provocado una crisis humanitaria. Blinken dijo que trabajará para restablecer la democracia tanto en Venezuela como en Cuba y condenó los abusos contra los derechos humanos y la libertad de expresión por parte del régimen de Díaz-Canel. Apoyar la democracia significa condenar a quienes pisotean los derechos democráticos y humanos. El secretario de Estado también instó al régimen de Daniel Ortega a garantizar elecciones libres y justas en Nicaragua, que se tienen previstas para el próximo mes de noviembre.
Y regresando, echaremos un vistazo a las ganancias de Pfizer durante el primer trimestre del año y le presentamos las últimas novedades del trágico accidente en la Ciudad de México. Esto y más en NTD en español. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. Los resultados financieros del primer trimestre de Pfizer se dieron a conocer y su vacuna contra el COVID-19 demostró ser una inversión extremadamente rentable que representa más de una cuarta parte de sus ingresos totales. Pfizer obtiene $3.500 millones solo con su vacuna anti-COVID. Esto supone casi una cuarta parte de todos sus ingresos del primer trimestre. Esperan que más del 20% de esa cifra sea beneficioso. Podemos fabricar aproximadamente 2.500 millones de dosis este año. Podemos subir a 3.000 millones de dosis el año que viene. Y en eso es en lo que estamos realmente enfocados, en fabricarlas, administrarlas y poner las vacunas en el brazo del paciente. El segundo puesto es para el anticoagulante Eliquis, con unos ingresos mundiales de $1.600 millones y el tercero para Prevnar 13, una vacuna infantil que ayuda a protegerlos de las bacterias con $1.300 millones. Pfizer espera que la vacuna continúe generando ingresos, ya que la gente se vacuna por segunda vez después de la primera. Sin embargo, no son muy abiertos en cuanto al precio de las vacunas. Sabemos que en Estados Unidos se pagan casi $20 por cada dosis, pero no hay información de lo que se paga en la Unión Europea. No quiero entrar en detalles sobre los precios, y obviamente hay ciertos contratos en los que revelamos cuál es el precio. La forma en que lo pienso es que realmente ahora nos centramos en hacer llegar las dosis a los pacientes que las necesitan en todo el mundo. A diferencia de otras vacunas, la de Pfizer debe conservarse siempre a bajas temperaturas, lo que la hace menos práctica en los países más pobres. Pfizer prometió unas 40 millones de dosis a COVAX, una organización dedicada a proporcionar vacunas a los países pobres. El presidente Biden cuadriplicará el número de refugiados que pueden entrar en Estados Unidos este año. Esto significa dar marcha atrás apenas 2 semanas después de que la Casa Blanca dijera que mantendría el nivel establecido por el expresidente Trump. El presidente Biden elevó el lunes el límite de refugiados a 62.500 personas para este año fiscal, tras las reacciones del rechazo a su plan anterior. Según él, el aumento demuestra que Estados Unidos acogerá y apoyará a los refugiados. El presidente Biden dijo en febrero que planeaba aumentar y levantar el límite de refugiados. Su administración notificó al Congreso su intención de hacerlo en febrero, pero nunca lo hizo. Los defensores de los refugiados y algunos legisladores demócratas criticaron a Biden en abril por mantener el límite de 15,000 personas de la administración Trump. La administración había dicho que no tenía capacidad para reasentar a tantos refugiados este año debido a la pandemia. Así que realmente nunca hubo una respuesta satisfactoria para muchos de los aliados del presidente de por qué no aumentaron el límite por encima de 15,000 hace meses y por qué les tomó tanto tiempo hacerlo. Biden añadió más cupos para refugiados de África, Oriente Medio y Centroamérica. También puso fin a las restricciones de Trump de los reasentamientos desde Somalia, Siria y Yemen. Las agencias de reasentamiento de refugiados celebran la acción de Biden, pero dicen que hay que hacer más. Hoy los grupos de refugiados dicen que la Casa Blanca y el gobierno de Biden necesitan hacer más a nivel estructural para reformar el sistema, hacerlo más robusto. El programa de refugiados es diferente al del sistema de asilo. Los refugiados vienen de todo el mundo, muchos de ellos huyendo de conflictos. Los refugiados son sometidos a un proceso de selección mientras están en el extranjero, a diferencia de los inmigrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos y luego solicitan asilo. Biden dijo que su objetivo para el año que viene es admitir a 125,000 refugiados, pero que será difícil conseguirlo.
La batalla contra la trata de personas nunca termina, y en Estados Unidos el problema se agrava con la oleada de cruces ilegales en la frontera. Esto dice un grupo de expertos en Texas. Tenemos los detalles. En Estados Unidos la trata de personas es habitual en todo tipo de comunidades, incluidos los suburbios. Texas es uno de los estados que lidera el país en caso de trata de personas. Expertos en este tema formaron un panel en Dallas para hablar de sus esfuerzos en la lucha. Tenemos que erradicar y eliminar este problema y la única manera de hacerlo es enfrentar este mal y luchar contra él. Esto es fuego contra fuego. Se trata de recuperar las comunidades. La trata de personas es el acto de forzar o coaccionar a alguien para que realice trabajos forzados o actividades sexuales. Los niños se consideran víctimas de la trata de personas independientemente de que hayan sido forzados o no. Una de las panelistas dijo que la concienciación sobre la trata de personas era inexistente en el pasado. Cuando me involucré en el ámbito político, fui a una convención y recuerdo que miré el programa y no había nada sobre la trata. Y estuve investigando en Internet y esto fue hace 12 o 13 años y no se podía encontrar nada al respecto. También se habló de la inmigración ilegal, muy relacionada con el tema de la trata de personas. El exagente especial del ICE, Víctor Ávila, dijo que los inmigrantes que llegan pueden estar implicados en el comercio y el tráfico de personas. Ávila también dijo que lo que está ocurriendo en la frontera es mucho más que una crisis. El presidente Biden apenas llegó al cargo, desmontó la operación Talon que se encargaba de rastrear a fugitivos. La operación Talon se centraba en los delincuentes sexuales, extranjeros ilegales condenados por delitos sexuales graves. Y el presidente Biden la suspendió. Los expertos del panel dijeron que lo mejor que pueden hacer los ciudadanos de a pie es dirigirse a sus legisladores para que incrementen el apoyo a las organizaciones de lucha contra el tráfico de personas y refuercen las leyes contra los traficantes. Un legislador neoyorquino y residentes se reunieron ayer en Manhattan. Piden que se investigue el supuesto encubrimiento del gobernador Cuomo de las muertes en residencias de ancianos en el estado. Tenemos más información de las familias que perdieron a sus seres queridos. El padre de Joan Rodríguez vivía en una residencia de ancianos de Nueva York, en el condado de Westchester, cuando el 13 de marzo del año pasado recibió una carta de la residencia. En ella se decía que se iba a producir un bloqueo debido al virus. La residencia le dijo que podía ponerse en contacto con él a través de FaceTime, pero no tuvo éxito, lo que empezó a poner nerviosa a Rodríguez. Unas 2 semanas después, el gobernador Andrew Cuomo emitió su criticada orden ejecutiva. Cuando Rodríguez se enteró de la noticia, su pánico empeoró. Finalmente, unas 4 semanas más tarde, recibió noticias de la residencia de ancianos. Le dijeron que su padre tenía COVID-19 y lo llevaron a urgencias. Tuvo que tomar la difícil decisión de ponerle un respirador o dejarlo morir de forma natural. Antes de tener la oportunidad de tomar esa decisión, me volvieron a llamar por parte del médico de emergencias. Casi 5 minutos más tarde me dijeron que mi padre tomó su último aliento, así que mi problema es este. Ahora ha pasado 1 año, aún no tenemos respuesta sobre por qué el gobernador Cuomo tomó esa decisión ejecutiva de dejar a los pacientes positivos al interior de los centros de cuidado donde vivía la población vulnerable. El padre de Grace Colucci estuvo en una residencia de ancianos de Nueva York para su rehabilitación el pasado mes de marzo. Ella dice que contrajo COVID cuando estaba ahí. Cuando salió ni siquiera nos dijeron que estaba enfermo. Tuvimos que sacarlo de allí. Él no está contado en las cifras porque no murió en el centro geriátrico. Él es parte de los 15,000 sobre los que mintió el gobernador Cuomo. El 25 de marzo, el gobernador Cuomo emitió una orden ejecutiva en la que decía que las residencias de ancianos no podían rechazar a los residentes positivos al COVID que volvieran de los hospitales. El representante del estado de Nueva York, Ron Kim, se unió a Voice for Seniors el lunes. Pidieron a la fiscal general Letitia James que investigara a la administración del gobernador Cuomo por supuestamente encubrir las muertes en residencias de ancianos debidas al virus del PSC. Kim alega que Cuomo dijo a sus aliados que desvirtuaran la información de las residencias de ancianos para su beneficio personal. Y ahora sabemos por qué. Porque él estaba persiguiendo un acuerdo de 4 a 5 millones de dólares para un libro, y también estaba protegiendo a los grupos de interés corporativos, como los ejecutivos de las residencias de ancianos que obtuvieron un acuerdo para liberar de la cárcel al gobernador Cuomo. La oficina de Cuomo no respondió a una solicitud de comentarios antes de esta emisión.
La fiscal general del estado, Leticia James, al parecer está investigando a Cuomo por supuesta mala conducta sexual, mientras los legisladores le piden que investigue el supuesto encubrimiento de Cuomo de las muertes en residencias de ancianos en su estado y la investigación federal al respecto continúa. Se prevé que tormentas eléctricas severas afecten al sur de Estados Unidos por segunda vez esta semana. La zona amenazada tiene más de 1,000 millas de extensión. Tenemos los detalles. Grandes áreas de Luisiana, Mississippi, Alabama y Tennessee, así como algunos sectores de Arkansas y Georgia, están en mayor riesgo de sufrir condiciones meteorológicas extremas. Se prevé que múltiples tormentas eléctricas provoquen aguaceros, granizo, ráfagas de viento destructivas y algunos tornados. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que estas condiciones meteorológicas continuarán en estas áreas hasta las horas de la noche. Se emitieron avisos de tornado en Mississippi, Alabama, Arkansas y Luisiana. Los meteorólogos dijeron que los tornados podrían golpear partes de Mississippi hasta bien entrada la noche. También dijeron que las tormentas podrían producir ráfagas de viento de hasta 70 km por hora y granizo del tamaño de pelotas de golf. El mal tiempo que se avecina se produce después de que el domingo y el lunes se registrara un fuerte temporal en el sur. 2 personas murieron en Georgia y una en Tennessee. El nuevo Museo de Filadelfia ofrece un mensaje de unidad. Sus exposiciones muestran cómo los ideales de la fe y la Biblia influyeron en las principales figuras estadounidenses. El Faith and Liberty Discovery Center abrió sus puertas a los visitantes el fin de semana. El centro es propiedad de la Sociedad Bíblica Americana. El museo cuenta cómo en la historia la Biblia influenció a las figuras más destacadas de Estados Unidos y sus principios fundacionales. Alan Crippen, jefe de exposiciones del centro, dice que espera mostrar un aspecto de la historia de Estados Unidos que, en su opinión, se ha perdido. Es la narrativa de la fe. ¿Cuál es la relación de la fe con la libertad? Consideramos que la fe guía a la libertad a través de la justicia. El museo está dividido en 6 secciones: fe, libertad, justicia, esperanza, unidad y amor. Estos son los valores que siempre han estado ahí. Estos son los valores que sacan lo mejor de lo que significa ser estadounidense. Aunque sus ideas sean antiguas, su experiencia interactiva podría ser una de las más novedosas del mundo. Las paredes están cubiertas de pantallas que cuentan la historia de Estados Unidos. Una sala semicircular cuenta la historia de la fundación de Filadelfia por William Penn. Cuando veas una exposición que te guste, puedes marcarla con tu lámpara. Al final de tu viaje, esta sala recrea los recuerdos de tus partes favoritas del museo. Se tardó 6 años en hacerla. Crippen dice que cree que tiene sentido que el museo abra en un momento en que Estados Unidos está tan dividido. Tenemos que encontrar lo que nos une y no lo que nos divide. Hay mucha grandeza en nuestra historia. Espera que el centro pueda ayudar a la gente a mirar hacia atrás mientras se esfuerza por seguir adelante. Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. Las autoridades de la Ciudad de México informaron que hay al menos 24 muertos y un niño de 12 años se encuentra desaparecido tras el fatal accidente del metro en la Ciudad de México. Las autoridades de la Ciudad de México informaron hoy que la cifra de muertos por el accidente del metro subió a 24 muertos. La secretaria de Protección Civil, Miriam Ursúa, dijo que hasta ahora solo se han identificado a 5 de las víctimas mortales, mientras que 27 víctimas se encuentran hospitalizadas. Por otro lado, un niño de 12 años se encuentra desaparecido tras el fatídico accidente. La familia del menor, identificado como Brandon Giovanni Hernández Tapia, dijo a medios locales que iba acompañado de su padre, quien se encuentra en estado grave pero desconocen el paradero del niño. ¿A quién está buscando? Cuéntenos. A mi nieto toda la noche y nadie sabe nada. ¿Cuál es su nombre, señora? Nadie sabe nada. ¿Cómo se llama su nieto? ¿Cómo se llama su nieto, señora? Giovanni Hernández Tapia. ¿Qué le han dicho, señora? Nada, que nadie sabe nada. Que no pedimos la lista de forenses y tampoco nos las quieren dar. ¿De qué se trata? Si está vivo, está muerto. Que nos digan dónde está. Andamos todos. ¿Qué le han dicho a los hospitales, señora? ¿Cómo se llama, señora? Su papá está grave en el hospital. Ya lo encontramos, pero a mi nieta... Hasta ahora no se ha determinado qué fue lo que provocó el descarrilamiento de un tren de la línea 12 del metro de la Ciudad de México la noche de lunes. La llamada línea dorada del metro de la capital mexicana ha sido el centro de la controversia debido a sus fallas e irregularidades desde su inauguración.
El exdirector del metro, Jorge Gaviño, dijo a Aristegui Noticias que cree que el accidente pudo deberse a problemas de origen, a un deterioro de la estructura o por las vibraciones excesivas del propio sistema. Señaló además que existe la posibilidad de que la tragedia se hubiera evitado, pero pidió esperar a saber los dictámenes oficiales. La vicepresidenta Kamala Harris se unió a otros líderes internacionales que enviaron sus condolencias a las víctimas del mortal accidente. Un disidente cubano fue trasladado a un hospital de La Habana por la fuerza mientras hacía huelga de hambre en su domicilio. Opositores cubanos dicen que su vida podría estar en riesgo. Tenemos más información. Las autoridades cubanas informaron el domingo que el activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue ingresado en un hospital de La Habana tras más de 7 días en huelga de hambre y sed. La Dirección Provincial de Salud de La Habana dijo que Otero ingresó con un diagnóstico de inanición voluntaria referida, pero no constataron que tuviera signos de desnutrición. Además, informaron que dio negativo a la prueba de COVID-19. Medios cubanos reportaron que, al parecer, la policía se llevó por la fuerza al joven disidente en la madrugada del domingo. Otero responsabilizó el sábado al régimen de Díaz-Canel de cualquier atentado contra su salud. A través de un posteo de Facebook dijo: "Si el régimen cubano me deja morir, fue su intransigencia la que me mató". Rosa María Payá, directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana, dijo a NTD que hasta ahora se desconocen las condiciones en las que se encuentra el activista cubano. Nadie ha podido verlo, nadie ha podido comprobar su estado de salud. El régimen cubano ha sacado un fragmento de video de unos segundos totalmente manipulado y editado. Payá dijo que desde el exilio cubano varias organizaciones están solicitando a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de diálogo político y de cooperación que mantiene con el régimen cubano por estas violaciones de derechos humanos. Grupos opositores de la isla expresaron su preocupación por el líder del movimiento San Isidro, citando 2 casos de disidentes que murieron en instalaciones médicas cubanas mientras se encontraban en huelga de hambre. La Embajada de Estados Unidos en Cuba y la Subcomisión de Derechos Humanos de la Unión Europea han expresado su solidaridad con el artista cubano, así como otras organizaciones de derechos humanos. Nuevo escándalo de vacunación VIP, esta vez en Paraguay. Una senadora mintió, pero sí había recibido la vacuna contra el virus del PSC. Y en Cuba, uno de los científicos que estaba desarrollando la vacuna contra el COVID-19 murió a causa del virus. Aquí les dejamos más información sobre el virus del PSC en Latinoamérica. La senadora paraguaya Mirta Gusinski presentó esta mañana un escrito ante el presidente del Congreso confirmando que fue vacunada contra el COVID-19 sin estar dentro del rango habilitado a partir de los 75 años, teniendo ella 73. La senadora había negado el hecho a los medios de comunicación, pero luego de permanecer en silencio unos días, ayer pidió disculpas a través de una nota presentada al Congreso, pero no renunció a su banca. Aseguró además que no justifica sus declaraciones y por ello pide disculpas a los ciudadanos por sus actos y se pone a disposición del Pleno del Senado para que definan su suerte. Afirma que se vacunó con una dosis sobrante que le ofrecieron. El caso está siendo investigado por el Ministerio de Salud, que desde su cuenta de Twitter afirma investigar irregularidades similares. Y en Cuba, falleció debido al virus del PSC el científico y doctor Gustavo Sierra, fundador de la biotecnología cubana, uno de los autores y desarrollador de una de las aspirantes a vacunas cubanas contra el COVID-19, Bamengoc BC. Gustavo Sierra era considerado una de las mentes más brillantes del país. Tenía 69 años y padecía hipertensión arterial. El régimen cubano no ha adquirido vacunas en el mercado internacional ni forma parte del mecanismo COVAX, herramienta promovida por la Organización Mundial de la Salud para favorecer un acceso equitativo a la inmunización en naciones de ingresos medios y bajos. Hoy hubo elecciones en Madrid para elegir al próximo presidente de la comunidad. El resultado fue un duro golpe para los partidos de izquierda españoles. Veamos los detalles. En unas elecciones que se habían planteado como democracia o comunismo, la Comunidad de Madrid dio un fuerte respaldo a la candidata del Partido Popular y actual presidenta Isabel Díaz Ayuso. Su partido dominará la Cámara de Diputados y solo necesitará 4 votos de otros partidos para obtener la mayoría. El Partido Popular, que seguirá entonces gobernando la Comunidad de Madrid, dijo que su victoria envía un mensaje de rechazo al gobierno de Sánchez de Alianza Socialista Comunista. Hoy la libertad ha ganado en Madrid, pero mañana lo hará en toda España.
Los partidos de izquierda, por su lado, redujeron sus escaños y su peso en la Cámara. El presidente Pedro Sánchez reconoció la derrota de su partido y felicitó a Ayuso por su victoria en las urnas. La fuerte derrota de las coaliciones de izquierda provocó el retiro del líder Pablo Iglesias de todos sus cargos. Me siento muy orgulloso de haber sido útil a mi formación política y a mi país durante estos años, muy orgulloso de haber servido como vicepresidente del gobierno, pero cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse. Iglesias había renunciado a su puesto como vicepresidente de España para contender en las elecciones de Madrid. Al ser consultado durante la campaña sobre la opción entre libertad o comunismo, había respondido claramente comunismo. Las elecciones tuvieron mucha más participación que la elección de hace 2 años, con un 12% más de votantes en las urnas. Y ahora los dejamos con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China. Un grupo de meditadores pacíficos en Hong Kong se está pronunciando contra una oleada de difamaciones. Un medio de prensa de la ciudad controlado por el régimen chino está llevando a cabo una nueva campaña de desprestigio en contra de la disciplina espiritual. Pero una portavoz del grupo predijo un futuro sombrío para Hong Kong en caso de que se pierda la libertad de expresión. Los practicantes de la disciplina de meditación espiritual Falun Gong celebraron una conferencia de prensa el domingo frente a la sede del periódico de Hong Kong Ta Kung Pao. Este medio de prensa patrocinado por China publicó recientemente una serie de 8 artículos que difaman a Falun Gong, también conocido como Falun Dafa. En respuesta, los practicantes de la disciplina están pidiendo a Ta Kung Pao que retire los artículos difamatorios y se disculpe públicamente. Liang Cheng es la responsable de la Asociación de Falun Dafa de Hong Kong. Durante la conferencia condenó al régimen chino por su represión. Las mayores víctimas de la tiranía y de las mentiras son los ciudadanos de a pie que creen las mentiras. La libertad de expresión y de creencia por las que luchan los practicantes de Falun Gong son un derecho fundamental para todo ser humano. Desde hace 20 años, los practicantes de Falun Gong de Hong Kong difunden información sobre la brutal persecución que ejerce el Partido Comunista Chino desde el año 1999 sobre esta disciplina pacífica. Como antigua colonia británica, la ciudad ofrece una particular oportunidad para que los turistas de China continental se enteren de lo que realmente ocurre en su país. Falun Gong es una práctica espiritual arraigada en la tradición china. Consta de 5 ejercicios suaves de meditación y se basa en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Liang Cheng dice que el capital y los negocios internacionales favorecen a Hong Kong. Esto se debe a que la ciudad todavía goza de cierta libertad de prensa y todavía tiene periodistas que se atreven a publicar la verdad. Una vez que la libertad de expresión y de creencia se pierda totalmente en Hong Kong, la ciudad dejará de existir y seguirá la condena de las comunidades internacionales. Esto supondrá una gran pérdida para el futuro de China y Hong Kong. Liang Cheng trabaja como periodista para el grupo mediático Epoch Times. Contó que recientemente la siguieron y acosaron mientras hacía su trabajo. A principios de esta semana, un hombre la siguió hasta una tienda pro-democracia donde había programado una entrevista. Y solo 2 días antes, otro hombre sospechoso se presentó en su casa diciendo que era un repartidor. Pero Liang no encontró ninguna entrega. Al parecer el hombre entró en el edificio y fue directamente a la puerta de su departamento, aparentemente para confirmar que vivía allí. Liang cree que todo esto es parte del acoso del Partido Comunista Chino. Incluso ya fue amenazada con que ella y su familia están siendo vigilados. El líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, tiene un plan para censurar Internet a escala mundial. Esto según documentos filtrados obtenidos por el Epoch Times. China cuenta con el sistema de censura y vigilancia online de mayor alcance del mundo, y el régimen chino parece querer extenderlo a todo el planeta. La ambición parece remontarse a 2016. En un discurso dirigido a las principales autoridades chinas de Internet, Xi Jinping dijo que el control de Internet se había convertido en el centro de la estrategia nacional de China. El objetivo final es que el Partido Comunista Chino controle todos los contenidos de Internet. Su estrategia comienza con la colocación de agentes chinos en posiciones importantes dentro de las organizaciones mundiales de Internet. A continuación, Xi Jinping pretende llegar a controlar la infraestructura básica de Internet, incluidos los servidores raíz. Los servidores raíz del sistema de nombres de dominio, o DNS, son cruciales para las comunicaciones digitales en todo el mundo. Si el régimen chino se hiciera con el control de un número suficiente de ellos, el PSC tendría el poder para censurar cualquier cosa.
Por ejemplo, si un usuario de Internet intentara acceder a un artículo de noticias sobre un tema considerado sensible por China, el servidor del régimen podría redirigir al usuario a una página falsa, diciendo que el artículo ya no está disponible. En su informe anual, la organización estadounidense sin ánimo de lucro Freedom House calificó a China como el país que más atenta contra la libertad de Internet. China mantiene este título desde hace 6 años consecutivos. Gracias, Julián. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. Hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.